Queridos hermanos, en este domingo, tercero del tiempo ordinario, celebramos el domingo de la palabra de Dios. Invito a los que no lo hicieron a leer la carta pastoral de nuestro Padre Obispo en la página web de la Parroquia Santa Inés. Allí él hace una invitación para este día y también en el contexto de lo que hiciera en Pentecostés en su carta pastoral para el tema del dinamismo y la revitalización de las comunidades parroquiales. Somos una iglesia del Evangelio, es el primer punto, y precisamente es el tema de este domingo. El Evangelio, la buena noticia, dice Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse y creer van juntos, no es primero conversión y después creer, sino, si se quiere, al revés. La puerta, como se meditó en el año de la fe, la puerta de Jesucristo, la puerta de la iglesia, es precisamente la fe. No tenemos que hacer nada, Cristo ya murió por todos, y a través de creer sí entramos en esa dinámica y sí en ese creer, en esa comunión con Jesucristo. También es la idea del domingo pasado del Evangelio de Juan, cuando llaman los primeros discípulos: ¿dónde moras, maestro? ¿Dónde vives? Ven y lo verás. Caminar con Jesús, el Evangelio, decía Benedicto XVI en el 2008, que era una palabra griega que se utilizaba para los edictos buenos o malos o avisos de los emperadores. Que el emperador se comunica es una buena noticia. Jesús lo asume como su mensaje, de una manera crítica, lógicamente, porque el único que puede realmente dar buena noticia y el único que puede transformar la realidad es Dios. Solo Dios, solo el Evangelio de Jesucristo. Por eso los santos han podido, como dice San Ambrosio en su homilía, que es una nueva género de martirio, una pequeña como Santa Inés. Permítame en este día, que ayer celebré misa con público, con fieles, con hermanos, juntos hemos estado en la Eucaristía, y hoy no estoy en misa, lo que se llama la misa privada, nunca ninguna misa privada, pero bueno, como tengo esta libertad de estar en la misa privada, puedo hablar de Santa Inés, la patrona de mi parroquia. Y entonces dice San Ambrosio que es un nuevo género de martirio. ¿Por qué? Porque esta niña tiene fuerza. ¿De dónde saca esa fuerza? Crean, conviértanse y crean en el Evangelio. Convertirse creyendo, crecer convirtiéndose. Ese es el secreto. Es un poco, dicho de otra manera, la expresión del Evangelio de Juan. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. No si cumplen mis mandamientos, me aman. No tenemos que hacer nada. Ayer en la homilía decía que San Bernardo, cuando dice no puedo conseguir algo, lo usurpo del costado de Cristo, precisamente porque Cristo ya nos ha dado todos los tesoros de su gracia. Simplemente nosotros tenemos que entrar en diálogo precisamente con esta palabra, tenemos que responder. A una palabra se responde, y así han respondido los santos, y así tenemos que responder cada uno de nosotros. Santa Inés ha sido siempre considerada en la Iglesia como patrona de la pureza. Es una de las santas más populares en el cristianismo y su nombre está incluido en el canon romano, en la plegaria eucarística número 1. Roma fue el escenario de su triunfo. Como se dice, la muerte de un mártir se conmemora como un triunfo. Y Prudencio nos dice que su tumba podía verse desde la ciudad. Probablemente fue martirizada al principio de la persecución de Diocleciano, quien publicó sus crueles edictos en marzo del año 305. San Ambrosio y San Agustín nos informan que Santa Inés solo tenía 13 años cuando fue martirizada. Sus riquezas y hermosura hacían que la joven de las principales familias romanas rivalizaran por su mano, los jóvenes de las principales familias romanas. Pero Inés respondía a todos que había consagrado su virginidad a un esposo celestial, invisible a los ojos del cuerpo. No pudiendo hacerla vacilar en su resolución, sus pretendientes la denunciaron como cristiana al gobernador. Esto lo sabemos bien, lo recordamos casi cada año, seguros de que las amenazas y torturas serían más eficaces con una jovencita que no se dejaba vencer por los halagos. El juez empleó al principio palabras bondadosas y le hizo grandes promesas,
pero Inés permaneció inconmovible, declarando que su único esposo era Jesucristo. Entonces el juez recurrió a las amenazas, que no lograron más que poner de manifiesto el valor de la joven y su decisión de aceptar los tormentos y la muerte. El juez mandó entonces encender grandes hogueras y desplegar ante los ojos de Inés los garfios de hierro y otros instrumentos de tortura, amenazándola con pasarla a la ejecución. Pero ella estaba tan lejos de temer la tortura que con el rostro resplandeciente, fíjense, que con el rostro resplandeciente de alegría se ofreció a tenderse en el potro, de donde la estiraban. El juez ordenó que la llevasen arrastrando ante los ídolos y que la obligasen a ofrecerles incienso. Pero según nos dice San Ambrosio, los verdugos no consiguieron mover sus manos, excepto para trazar la señal de la cruz. Evidentemente que uno diría, y que tengo en mis apuntes, ¿no?, que en muchos momentos se piensa que esto es fantasía. Puede ser que haya sido un poco recreación, pero hay tantos testimonios para cuando no había Facebook, no había redes sociales, que evidentemente Inés dejó un ejemplo, una impronta, algo grabado en el corazón y en el ser de los romanos de su tiempo. Al ver esto, el gobernador la amenazó con enviarla a una casa de prostitución, donde su virginidad, que tanto apreciaba, quedaría expuesta a los insultos de la brutal y licenciosa juventud romana. Inés respondió que Jesucristo era demasiado celoso de su pureza para permitir que ésta fuera así violada. Pues él era el defensor y el protector. Puedes, le dijo, manchar tu espada con mi sangre, pero jamás podrás profanar mi cuerpo consagrado a Cristo. El gobernador se enfureció tanto que mandó que la llevaran inmediatamente al lupanar y que se diera a todos libertad para abusar de ella a su gusto. Muchos jóvenes licenciosos, llenos de malos deseos, acudieron al punto, pero la vista de la santa les produjo tal terror y cayeron temblando en tierra. Sus compañeros, atemorizados, le transportaron a los pies de la santa, que al verlo comenzó a cantar himnos de alabanza a Cristo, su protector. La Virgen estuvo con sus oraciones, que la vista y la salud le fueron devueltas a este que había caído de esa forma. Este lugar, dice la tradición, en Roma estaba en lo que hoy es la famosa Plaza Navona, porque ahí estaba el estadio, y entre las partes más oscuras del estadio lamentablemente sucedían estas cosas. El principal acusador de la santa, que al principio solo había pretendido satisfacer su avaricia y sus bajas pasiones, incitaba ahora furiosamente contra ella al gobernador, poseído del espíritu de venganza, pero el gobernador no necesitaba que le azuzaran, pues estaba en el colmo de la ira al verse ridiculizado por una simple jovencita. Así entonces la condenó a ser decapitada. Transportada de gozo al oír la sentencia, Inés fue al sitio de la ejecución con más alegría que una joven va al matrimonio, según la expresión de la famosa homilía de San Ambrosio. El verdugo tenía instrucciones de emplear todos los medios para doblegarla, pero Santa Inés permaneció inconmovible y tras una corta oración tendió el cuello a la espada. Los espectadores lloraban al ver a la hermosa muchacha cargada de cadenas y ofreciendo su cuello al verdugo. Finalmente, éste descargó el golpe con mano temblorosa. El cuerpo de la santa fue sepultado a corta distancia de Roma, junto a la vía Nomentana. Hay que añadir a esta narración de Alban Butler, quien se fundó principalmente en Prudencio, que los historiadores modernos se inclinan a pensar que los detalles del relato no son fidedignos, como adelantaba, como lo hacen notar las actas de Santa Inés, atribuidas sin razón suficiente a San Ambrosio. No pueden ser anteriores al año 415, y ella hubiera muerto entre el año 300 y el 305, y constituyen simplemente un intento de síntesis y armonización de los datos
de las diversas tradiciones. San Ambrosio, en su sermón de Virginibus, dice que Santa Inés en su martirio cervincem inflexit, dobló el cuello, y de ahí se ha deducido que fue decapitada. Esta suposición encuentra su apoyo en la afirmación explícita de Prudencio de que la cabeza de Santa Inés cayó al primer golpe. Por otra parte, el epitafio escrito por el Papa San Dámaso habla de llamas, pero sin añadir más detalles sobre la muerte, y el hermoso himno Agnese Beate Virginis, Santa Inés Virgen, que Walpole, Traves y otros autores consideran como obra genuina de San Ambrosio, deja ver claramente que la santa no fue decapitada, pues en tal caso no habría podido cubrirse modestamente después de recibir el golpe, percusa, ni llevarse las manos al rostro. Parece evidentemente que el autor del himno supone que Santa Inés recibió una herida en el cuello o en el pecho. De esta aparente contradicciones, muchos autores deducen que ya en la segunda mitad del siglo IV se había perdido la memoria de las circunstancias exactas del martirio y que sólo quedaba una vaga tradición. En todo caso, no hay duda posible de que Santa Inés fue realmente martirizada y enterrada junto a la Vía Nomentana, en el cementerio que toma su nombre. Constantina, la hija de Constantino y esposa de Galo, erigió ahí una basílica en honor de la santa antes del año 354. 354, pensemos que ella murió entre el 300 y el 305. Se conserva todavía la inscripción del ábside en versos acrósticos, pero lo único que dice sobre Santa Inés es que fue virgen y victoriosa. El nombre de Santa Inés se halla en la Depositio Martyrum del año 354, el 21 de enero, es decir, el día de la fiesta, el día de hoy, y ahí mismo se señala el sitio de su sepultura. Existen también muchas pruebas del antiquísimo culto que se rendía a la santa, tanto en los objetos de artes como las importantes y frecuentes menciones de su nombre en la literatura cristiana. Inés, Tecla y María estaban conmigo, dijo San Martín a Sulpicio Severo. Como dijimos más arriba, Santa Inés es uno de los santos nombrados en el canon de la misa, en la plegaria número 1. Es muy posible que el padre Jubaru tenga razón en su ensayo de armonización entre los datos de San Dámaso y de San Jerónimo, pero de ahí no se sigue necesariamente que sea exacta su teoría de que las actas griegas constituyen una amalgama de la biografía de dos Ineses diferentes. Por lo que se refiere a nuestra santa, el padre Jubaru pretende que vivió en Roma, que consagró desde temprana edad su virginidad a Dios y que desechó a todos sus pretendientes. El juez la amenazó con la hoguera, pero como la santa permanecía inconmovible en su fe, murió finalmente apuñalada en el cuello. En su complicada monografía, el padre pretende, además, haber descubierto el relicario que contenía una gran parte del cráneo de la santa en la tesorería del Sancta Sanctorum de Letrán. Dicha tesorería fue abierta en 1903, después de haber estado cerrada durante varios siglos por orden del Papa León XIII. El padre Grisart, sacerdote jesuita, y muchos otros arqueólogos consideran la reliquia como probablemente auténtica, ya que en el siglo IX se hizo costumbre separar el cráneo de los demás huesos para conservar los restos de los santos en las iglesias. También parece cierto que el cuerpo de Santa Inés se conservaba hasta dicha época bajo el altar de la basílica y que en 1605 se comprobó que el cráneo no estaba con los demás huesos. A raíz de un examen médico de los fragmentos del cráneo descubiertos en el Sancta Sanctorum, el doctor Laponi dictaminó que los dientes demostraban con absoluta evidencia que el cráneo era de una niña de unos 13 años de edad. Todos los autores actuales afirman que los extravagantes milagros narrados en las llamadas actas son una invención del biógrafo. Así entonces, el caso de Santa Inés
constituye la mejor prueba de que las absurdas leyendas inventadas por biógrafos, deseosos de glorificar a sus biografiados, no pueden servir por sí mismas de base para demostrar que se trata necesariamente de martirios fabulosos y que dichos santos no existieron. Al contrario, no podrían haber surgido esas fábulas, esos agrandamientos, si no existiera el motivo. No podemos agrandar un hecho si históricamente no hay un atisbo, un fragmento de ese hecho. Como sea, las representaciones artísticas pintan a Santa Inés con un cordero y una palma. El origen del cordero es sin duda la semejanza entre las palabras latinas agnus y agnese, ¿no? Cordero agnus, agnese Inés. En la iglesia de Santa Inés en Roma se ofrecen cada año 2 corderitos el día de la fiesta de la Santa, en el momento en que el coro entona la antífona Stans ad dextris eius agnus nive condidior. Dichos animales son alimentados hasta que llega el momento de usar su lana para tejer los palios que se colocan en el altar de la confesión sobre la tumba de San Pedro y que después son el palio que usan el Papa y los arzobispos. Queridos hermanos, hoy un poquito más largo el tema de la fiesta de Santa Inés, quería compartirlo con ustedes. No podemos negar la obra de Dios, el triunfo de una mártir, los milagros, ciertamente tal vez un poquito exagerados, un poquito aumentados, pero no podrían pasar a la historia en el momento que sucedieron de una forma tan fuerte, tan contundente en edificios, pinturas, textos, si no fuera realmente históricos, con el sentido también que nos referimos ahora. Que el testimonio de Santa Inés nos enseñe a entender las palabras del Evangelio. El tiempo de Dios se ha cumplido, conviértanse y crean. No somos voluntaristas, no podemos solos, necesitamos a Dios. Y si tenemos a Dios, podemos hacer las cosas que hizo Santa Inés y más grandes todavía. Confiemos, hermanos, y unamos nuestra vida a Dios, por intercesión de Santa Inés, por intercesión de todos nuestros patronos. Pedimos que Dios bendiga a nuestra comunidad de Santa Inés en Lanús y que el Señor nos regale la gracia de su amistad y de un cristianismo dinámico, que vivamos creyendo y convirtiéndonos. Que Santa María interceda, nos cuide y nos ayude como a Santa Inés a vivir en plenitud nuestra vocación. Que así sea.